Y existe una nueva tensión entre el gobierno saliente y el entrante. Eso lo provocó la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna. El gobierno acusa a la oposición de paralizar la discusión legislativa, mientras desde la UDI aseguran que hubo un problema de gestión y descoordinación del Ejecutivo. Para abordar las discrepancias en torno a esta política de cuidados, nos acompaña el senador de la UDI y presidente de dicha instancia, Gustavo Sangüesa. Senador, bienvenido a la Mañana Informativa. Muy buenos días, Valentina. Buenos días, senador. Quería partir preguntando por las palabras del presidente Gabriel Boric, que ayer en una entrevista apuntó directamente a usted como responsable del atraso en la tramitación del proyecto de Sala Cuna. Dijo que porque usted no estaba en el país, finalmente esto no se tramitó, que este viaje impidió que avanzara el proyecto. ¿Qué responde a eso? A ver, yo no sé si el presidente no está bien informado respecto a cómo han sido las diferentes conversaciones respecto al proyecto de Sala Cuna, y eso habla de una descoordinación a nivel de gobierno. O no sé si volvió a ser el diputado de hace 4 años que solo critica sin tener los antecedentes necesarios para hacer una opinión sobre un tema que es para nosotros tremendamente relevante. Recordemos que este es un proyecto que impulsó el expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto para la UDI y para la centro-derecha es un proyecto prioritario. Senador, pero su viaje impide que este proyecto avance. ¿Había alguien que lo subrogue? Si nos puede explicar en cuanto al trámite legislativo, ¿qué genera que usted como senador presidente de la Comisión de Educación haya estado fuera? Primero, a tu respuesta no, claramente no, porque cuando este proyecto llega, voy a hacer un poquito de historia, Valentina. Sí. Este proyecto viene presentado por el presidente Sebastián Piñera. Y no nos olvidemos que el primer proyecto que presentó el presidente Sebastián Piñera sobre Sala Cuna Universal fue rechazado en su idea de legislar por quienes actualmente gobiernan, por una mezquindad política. Después el presidente Piñera presenta otro proyecto, por lo tanto este proyecto lleva 4 años dentro del gobierno del presidente Gabriel Boric. En mayo del 2024, el presidente Boric presenta una indicación sustitutiva a este proyecto. Este proyecto llega recién a la Comisión de Educación el noviembre del 2025. Y desde ahí, yo dije desde la primera sesión que yo no lo iba a colocar en votación hasta que no existiese un acuerdo previo. Y ese acuerdo hoy día no existe. Por lo tanto, decir que porque no se realizó una comisión, que además no daban los plazos legislativos, la Comisión de Educación funciona los días miércoles y el Senado terminó su periodo legislativo el día martes. Pero usar como excusa que por una sesión se cayó el acuerdo de un proyecto, creo que es eludir la responsabilidad política del actual gobierno. Senador, pero acá las autoridades de gobierno apuntaban a que sí existía un acuerdo, que se había avanzado en muchas instancias técnicas. Además, ayer la ministra vocera, Camila Vallejo, indicaba que se había pedido al gobierno no poner esto anticipadamente con las elecciones que avanzara en el Congreso, porque iba a coincidir con las elecciones, que se les pidió que esto no coincidiera con las elecciones para que no se viera también como un tipo de estrategia electoral, que ellos accedieron a eso. Entonces, ¿a quién le creemos acá respecto a si había acuerdo o no había acuerdo, si hubo flexibilidad en los tiempos o no? Yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Yo nunca he visto a la ministra Vallejo siendo parte de un acuerdo, siempre la he escuchado haciendo críticas y normalmente sin fundamento. Aquí el hecho más relevante es que la suma urgencia el gobierno la coloca el día 26 de enero del año 2026. Es decir, a un día de que cerrara el Congreso, en su receso legislativo, el gobierno le coloca suma urgencia. ¿Esa es la prioridad del gobierno? O sea, un día antes de que esto termine, sin tener un acuerdo, porque yo te reitero, Valentina, no existe acuerdo. Hemos avanzado en diferentes conversaciones. Hemos tenido reuniones con el ministro Bocardo, con la ministra Orellana, con el ministro Cataldo, con la ministra Lobos. Habíamos ido trabajando sistemáticamente buscando un consenso. Pero hoy día no existe acuerdo. Por lo tanto, cuando yo dije desde un inicio, no lo voy a colocar en tabla mientras no tengamos un acuerdo, eso se ha cumplido. Y al gobierno se le olvida que todavía queda una sesión la primera semana de marzo. Entonces, si se habla de voluntad para seguir avanzando en un consenso, bueno, todavía queda una ventana abierta para poder avanzar en un proyecto.
que Senador. reitero, para nosotros es prioritario, pues, no solamente porque es algo que instó primero el presidente Sebastián Piñera, sino que también por nuestro concepto de sociedad, nosotros queremos eliminar 2 trabas legales que existen hoy día y 2 discriminaciones que existen hacia la mujer en las leyes chilenas. Una está en la sociedad conyugal, donde la administración de la sociedad conyugal hoy día por ley se establece que es del hombre, y la segunda traba legal que existe que discrimina a las mujeres tiene que ver en el artículo, en la ley del trabajo, donde se le da esta carga a la mujer sobre la maternidad, entendiendo que una sociedad que busca avanzar tiene que trabajar en tener una corresponsabilidad parental donde hombres y mujeres seamos responsables de la crianza de los hijos. Senador Sangüesa, usted me dice, acá no hubo un acuerdo y por eso yo no lo puse en tabla, yo quería un acuerdo, pero sí lo que reconoce es que había avances en algunos puntos. ¿En qué punto habían avanzado? ¿En qué punto sí hay consenso respecto de este proyecto de ley de Sala Cuna? Habíamos avanzado en establecer, digamos, el monto de la cotización adicional que se estaba acordando, en algunas cosas menores, pero hay 2 cosas que para mí son fundamentales y en la cual todavía no tenemos acuerdo. ¿Cuáles son? El gobierno es incapaz de quitarle la responsabilidad a los empleadores después del pago de la cotización. Si nosotros estamos construyendo un proyecto que provee de sala cuna universal a todos los hijos de padres trabajadores en nuestro país, lo que tenemos que buscar es que esa responsabilidad sea efectivamente del Estado y quitarle esa carga que hoy día existe en los empleadores. ¿Esto por qué? Es una protección principalmente a las pequeñas empresas. Las grandes empresas este tema lo tienen solucionado, porque las grandes empresas normalmente tienen más de 20 mujeres trabajadoras, por lo tanto el tema de la cuna lo tienen ellos ya resuelto. Pero son las pequeñas pymes las que entrarían en este sistema, a las cuales nosotros no podemos exigirle, además del pago de la cotización, temas adicionales. Por ejemplo, establecen cosas que uno las ve como mínimas, que dice relación, por ejemplo, el empleador establecerá, le entregará una lista de las salas cunas disponibles. Cuando yo voy dándole responsabilidad, le sigo dando responsabilidad al empleador, eso es materia que el día de mañana puede ser judicializado. Senador. Para una judicialización tiene un costo importante. Por eso nosotros queremos que esto quede absolutamente resuelto en el proyecto de ley. Pero Senador, otra cosa tiene que ver con el copago. Pero, por ejemplo, ahí, en ese caso, ¿ustedes esperarían que en el caso de las pymes se haga cargo el Estado y en el caso de las grandes empresas se hagan cargo las grandes empresas que ya lo tienen solucionado? ¿O que siempre el Estado se haga cargo de garantizar este derecho a la cuna? Lo que crea este proyecto es que el Estado se hace cargo de la garantía. En cualquier caso. En cualquier caso. Sean grandes o pequeñas empresas. En cualquier caso, sea grandes o pequeñas. Pero hay algo, por ejemplo, que no está resuelto. El gobierno dice, hemos avanzado, tenemos un acuerdo. Yo le digo, no tenemos un acuerdo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas empresas que han resuelto a través de convenios colectivos también el tema de sala cuna? ¿Qué va a pasar con esas empresas? ¿Cómo se va a resolver en el proyecto de ley? Tenemos que introducir un artículo transitorio que permita resolver esa situación en el tiempo, porque no podemos quitarle derechos laborales que se han conseguido a través de negociaciones colectivas. Senador, ¿y estos puntos son solo de la UDI o también los comparte con sus socios de Chile Vamos? Le pregunto por qué, porque acá el gobierno, no solo el presidente, también los diversos ministros han apuntado a la UDI, a su partido como el responsable. De hecho, ayer el presidente Gabriel Boric hacía la salvedad, decía un sector político pequeño, porque aquí no puedo enmarcar a toda la oposición en esta acción. Entonces, esos puntos que usted me plantea, ¿son solo de la UDI? ¿Los comparte con algunos socios de coalición? Esto lo hemos podido, mira, todas las conversaciones han sido partícipes, y nosotros además en una decisión junto al senador Felipe Cas tomamos la decisión de abrir el espacio no solamente a la Comisión de Educación, sino que también considerar a los integrantes de la Comisión de Hacienda, porque este proyecto, recordemos una cosa, porque aquí se habla mucho, pero recordemos que este proyecto está en primer trámite constitucional, ¿ya? Primer trámite constitucional, por lo tanto todavía queda que pase a la Cámara. Si hay diferencias, vuelve al Senado. Entonces, queda un largo camino. Que creo que lo que ha hecho el gobierno es la típica actitud que tuvo el Frente Amplio durante muchos años, que es apuntar a un enemigo determinado. En este caso, sus datos están direccionados hacia la UDI en una acción política
ordenada y sistematizada, porque aquí, si uno ve los Twitter, todos replican como loro lo que se les indicó que tenían que decir. Pero más allá de eso, de la mezquindad política, de la pelea chica que estableció el gobierno, nosotros creemos y esperamos que sea una prioridad para el gobierno de José Antonio Kast sacar este proyecto adelante, porque es una prioridad para las familias chilenas. Nosotros no podemos precarizar el servicio de sala cuna, y eso es algo importante, y por eso nosotros consideramos que el copago debe existir, porque eso permite tener una mayor oferta. Hoy día sabemos o tenemos la idea de que faltarían salas cunas para poder cumplir la demanda que existiría una vez aprobado este proyecto. Es uno de los elementos que falta un análisis financiero serio, previo, ex ante a poder desarrollar un proyecto de ley de esta envergadura. Sí, senador, a propósito... Yo no me quiero quedar con la discusión chica de lo que ha planteado el gobierno con esto de tratar de apuntar a uno como responsable. Para llegar a acuerdos se necesitan dos. Y nosotros hemos trabajado como oposición, desde Chile Vamos, más demócrata, en conversaciones con 4 ministros en diferentes ocasiones para ir avanzando en un acuerdo que creemos es necesario para Chile. Senador, a propósito de lo que usted me dice, que esperan que para el gobierno del futuro presidente José Antonio Kast sea una prioridad, hoy en una entrevista la futura vocera Mara Cedini decía que una ley apurada sería un error, que hoy tiene falencias y que la van a fortalecer. ¿Han hablado ya con las futuras autoridades de cómo se tendría que fortalecer este proyecto? ¿Ingresarán indicaciones? ¿Esto indica que en la primera semana de marzo quizás tampoco avance mucho el proyecto? Yo espero tener durante el mes de febrero una reunión con la próxima ministra de Educación, con los secretarios que van a estar nombrados ahora el día viernes, y de esa manera poder ir avanzando en cuáles son los temas, cuáles podemos mejorar este proyecto de ley para que efectivamente sea una ley robusta, que fortalezca la sala cuna, tanto la pública como la privada, y también que dé la libertad a las familias para elegir la sala cuna donde pueden llevar a sus hijos. Para nosotros es una ley que es fundamental, es un proyecto de ley que impulsó el presidente Sebastián Piñera, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que, ojalá, durante la primera mitad del gobierno del presidente José Antonio Kast, este proyecto sea ley. Acá también hablaba el ministro Cataldo y decía que acá hay una definición política. No quiso personalizar en usted lo que ocurrió con el proyecto de ley. Pero acá también la ministra vocera ayer decía, yo no sé si hubo una instrucción. ¿Hubo una instrucción, senador? Le pregunto directamente de que esto se siga discutiendo, debido también a, por ejemplo, lo que dice la futura vocera, que acá hay que fortalecer el proyecto. O sea, hay un diagnóstico. ¿Hubo una instrucción? ¿Fue algo solo de usted? ¿Fue algo de partido? No. Yo no he tenido contacto con el gobierno entrante y tampoco recibo instrucciones, así que en eso los que conocen mi trayectoria política saben claramente que mi actuar va de acuerdo a los principios y los valores que tengo. En ese sentido, te reitero, yo desde que ingresó el proyecto de ley a la Comisión de Educación del Senado, que fue el 25 de noviembre del 2025, o sea, hace 2 meses atrás, dije que mientras no estuviese un acuerdo, no lo íbamos a colocar en votación, porque finalmente era engañar a la ciudadanía, hacerlo pasar como que se aprobaba en general, pasa a la sala y tiene que volver a la discusión en particular, y hemos estado en esta misma situación. Creo que el tratar de desligar la responsabilidad política que tiene el gobierno en 2 temas que tienen que ver con la mujer, porque no han logrado sacar adelante el proyecto donde yo, como presidente de la Comisión de Mujer, estuvimos casi un año debatiendo y llegando a consenso, precisamente con la ministra Orellana, para poder sacar el proyecto de la sociedad conyugal, donde hoy día, por ley, todavía la administración corresponde al hombre. Y eso es absolutamente injusto para las mujeres de nuestro país. Y creo que nuestro actuar, el buscar consensos y el lograr acuerdos, permitió que en estas últimas semanas sacáramos el proyecto de convivencia escolar, algo tan necesario para la educación de nuestro país. Sacáramos el proyecto que modifica los servicios locales de educación pública, que todos sabemos que han funcionado de manera desastrosa para la educación de nuestro país, pero a través de acuerdos, de consenso, con el ministro Cataldo logramos que se pusieran en tabla, y hoy día están a puertas de constituirse en ley. También sacamos el proyecto de titularidad, y eso es en base a conversaciones y acuerdos y a consenso. Entonces,
Cuando aquí se dice que hay mezquindad en nuestro sector, cuando aquí se dice que nosotros usamos triquiñuelas para no avanzar en el proyecto de Sala Comuna Universal, puedo decirlo enfáticamente, es absolutamente falso, porque hoy día no existe acuerdo en el proyecto de Sala Comuna Universal, independiente de que se haya avanzado, pero no existe acuerdo, por lo tanto no se iba a colocar en práctica. Bien, senador Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación, muchas gracias por esta conversación en un tema que, bueno, seguramente cuando se retomen las labores en el Congreso el día 3 de marzo va a estar muy presente. Gracias y buenos días. Gracias, Valentina.